La Cámara de Diputados finalmente aprobó el proyecto que busca crear un nuevo royalty minero en medio de las críticas desde la industria y del gobierno también. Vamos a conversar de este tema, de lo que viene también para el trámite del proyecto en el Senado. Estamos con el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, ministro de Energía y Minería. ¿Cómo está, ministro? Gracias por el contacto, muy amable. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, gracias por conversar con nosotros, ministro. Bueno, fue despachado este proyecto con importante mayoría. Usted, ministro, planteaba que están de acuerdo en tener una conversación respecto al tema de la tributación de la minería, pero esperamos hacerlo en serio. ¿Qué significa eso, ministro? ¿Cuáles son los pasos del gobierno en el trámite del proyecto en el Congreso, ahora en el Senado? Bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros todos compartimos el propósito de que la minería ojalá aporte lo más que pueda al país, que aporte lo más que pueda en impuestos, en creación de empleo, en inversión, en infraestructura, etc. Es la industria más importante que tenemos en nuestro país, la que genera más empleo, más recaudación, y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo por tener una discusión seria respecto de cómo aumentar esa contribución. Nosotros hemos dicho desde el principio que estamos dispuestos a tener una conversación respecto a la tributación minera, pero que lo hagamos teniendo en consideración cuánto tributan las compañías en otros países del mundo, donde puede ir la inversión, y que tengamos una mirada a largo plazo, y nada de eso se ha hecho lamentablemente en la discusión del proyecto que está en la Cámara. Nosotros esperamos en el Senado tener una conversación razonable respecto a cómo avanzar en este tema, y no hacerlo a la carrera, porque una de las cosas que se ha dicho en la discusión, que lamentablemente no es cierta, es que este proyecto de aprobarse ayudaría a generar recaudación para aliviar a las familias durante la pandemia, y eso no es verdad. Simplemente porque hoy día, por distintas razones técnicas, pero las compañías, el 80% de la producción de cobre de Chile más o menos, tiene contratos de invariabilidad tributaria que hace que cualquier modificación legal no va a tener ningún efecto en recaudación hasta el 2024. Entonces, solo tenemos ese 20%. Tiempo, lo podemos hacer bien. No tenemos ningún apuro. Ministro, cuando usted dice esperamos que en el Senado, podamos encontrar mejores caminos o abrir el espacio con los números sobre la mesa, ¿eso significa que el gobierno se va a hacer parte del proyecto, que va a presentar indicaciones? La fórmula específica durante la tramitación no la hemos discutido y ya hay distintas fórmulas. Lo importante es que generemos una discusión seria respecto de la tributación de la minería con todos los antecedentes sobre la mesa. Déjeme darle dos ejemplos. Yo les preguntaba a los parlamentarios autores de esta moción en el Congreso, en la Cámara, ¿cuál era su análisis respecto de cómo quedaba la carga tributaria de la minería en Chile respecto de otros países donde se produce mucho cobre, como Perú, México, Canadá, Sudáfrica, Australia? Nadie pudo contestarme esa pregunta. Otro ejemplo, yo les preguntaba a los autores, ¿cómo afecta esta tributación que están proponiendo a las compañías mineras que hoy día están operando en Chile, que generan empleo, inversión? Tampoco pudieron contestarme esa pregunta. Lo importante es que tengamos esta discusión, pero seamos capaces de contestar las preguntas importantes para tener un proyecto de ley que sea bueno para la industria y para los chilenos en el largo plazo. Ministro, déjame decir una cosa. Pero si es que ustedes tenían ese reparo, ministro, un segundo, pero es que si ustedes tenían esos reparos, ¿por qué no se presentaron indicaciones al proyecto? Porque ayer, por ejemplo, Giorgio Jackson, y lo planteó también Pablo Vidal en su momento, criticaban que el gobierno no se hiciera parte de esta discusión. Usted fue efectivamente a las comisiones, estuvo ahí, pero no se hizo parte presentando indicaciones, haciendo modificaciones, como sí lo hicieron parlamentarios de Chile Vamos, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que, acuérdese, que nuestra institucionalidad lo que establece es que en materia de impuestos la iniciativa la tiene exclusivamente el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Y esa no es una regla caprichosa que tengamos en Chile, es una regla que existe en la mayoría de los países del mundo. Los tributos los define el Congreso, pero siempre por iniciativa del Ejecutivo. Y el gobierno no era partidario de abrir esta conversación. Esto fue una iniciativa de los parlamentarios, fuera de la institucionalidad. Nosotros hemos acompañado esta discusión porque nos parece que tenemos que aportar los antecedentes técnicos para que la discusión se ve de buena manera, pero esto no estaba y no ha estado en el programa de gobierno del presidente. Estamos abiertos a tener esa conversación, ¿no es cierto? Porque no tenemos temas vetados, pero la razón y los que tienen que dar las explicaciones y contestar las preguntas básicas son los autores del proyecto, no el Poder Ejecutivo. Ahora, nosotros nos hemos involucrado porque es una discusión relevante. Pero los que tienen que contestar las preguntas básicas son los que están proponiendo este cambio, no el gobierno. O sea, ¿ustedes no descartan todavía la posibilidad de un veto a este proyecto, de frenarlo derechamente o ir al Tribunal Constitucional luego?
No, nosotros lo que esperamos es generar en el Senado, como he dicho, un espacio de conversación razonable. Ya yo he hablado con muchos senadores, senadoras de oposición y de gobierno, de las comisiones de Hacienda y de Minería, y todos entienden que esta es una conversación que podemos tener, pero todos entienden en general que esta es una discusión que tenemos que darnos el plazo para tenerla. La discusión tributaria más general es muy importante que Chile la tenga. Nosotros vamos a tener cargas financieras importantes para el Estado en los próximos años. Y la carga tributaria hay que mirarla a nivel agregado. Hay muchos impuestos que se pueden modificar. Este es uno de ellos. Y nosotros, como hemos dicho, estamos abiertos a tener esa discusión. Pero yo espero que en el Senado generemos los espacios para tener una discusión razonable. En general, la opinión de la inmensa mayoría de los expertos chilenos y extranjeros, de gobierno y oposición, es que el proyecto que salió de la Cámara no es un buen proyecto y que hay que darse el tiempo para tener una conversación seria respecto a cómo avanzar en este tema. Sí, aunque usted ha dicho que comparte que la minería, el gobierno comparte que se debe aportar lo que más pueda. Y hay una pregunta ahí importante, ministro, para ir a un aspecto un poco más técnico quizás, pero que es relevante respecto a quién se queda con el delta que supone un precio mayor del precio del cobre. Por ejemplo, si es que el precio promedio proyectado para este año está en 3.99 y resulta que al año siguiente, y hay varias proyecciones en esa línea, Goldman Sachs, Bank of America han proyectado mayores precios en los próximos años. Si el próximo año estuviera en $5, hay una diferencia ahí de 100 centavos y la pregunta es, ¿quién se queda con esos 100 centavos? ¿A quién le corresponde la mayor parte? ¿Al Estado, a todos nosotros que somos dueños de esos recursos no renovables que es el cobre? ¿O a las empresas mineras que son las que lo están explotando? Entonces, cuando usted dice hay que tratar de generar el mayor aporte posible de la industria minera, respecto a esos 100 centavos, para ponerlo bien específico, porque este es un royalty además que es progresivo, a mayor precio, por sobre los $4, la tasa es más alta. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿quién debería quedarse con la mayor parte de esos 100 centavos? Claro, lo que pasa es que es una cosa que los autores tampoco han dicho. Hoy día en Chile ya existe un royalty o un impuesto específico a las ganancias. Que lo que no a las ventas. No, a las ganancias. Y lo que hace ese impuesto es que cuando el precio sube, y por lo tanto las ganancias suben, la recaudación fiscal aumenta, ¿no es cierto? Ese impuesto se tramitó en el primer gobierno del presidente Piñera, después del terremoto. Algunos dicen, por ejemplo, que en el superciclo anterior, en que los precios fueron altos, ese impuesto no recaudó suficiente. Y lo que no dicen es que eso ocurrió porque ese impuesto se promulgó después del superciclo, en la parte final del superciclo. De hecho, en el superciclo anterior, si este impuesto, que hoy día ya tenemos vigente, hubiera estado vigente, la recaudación hubiera sido 85% más alta. Y para ir a su pregunta original, la estimación que nosotros tenemos desde el Ministerio es que por cada centavo de dólar adicional de precio, el fisco recauda $60 millones aproximadamente adicionales, ¿no es cierto? Y de cada, en el fondo, 100 pesos de utilidad que genera una compañía minera, al nivel de $5 que decía usted, más del 40% va a todos los chilenos. Pero esa es la pregunta. Ahí llegamos al punto. Sí, pero ahí llegamos al punto específico, ministro. El Estado se queda con 40% de esos 100. Y lo que propone el proyecto más del 40. Lo que propone el proyecto es quedarse con más de esos 100, no del total, sino que de esos 100 extra, poder llegar a 70. ¿Puede ser? ¿Cuál es la posición del gobierno sobre ese punto? Porque en el fondo lo que plantean algunos economistas es que es necesario establecer que el Estado se quede con mayor parte de ese sobreprecio en la eventualidad de que hubiera efectivamente un superciclo. No lo sabemos todavía. Claro, mire, yo le voy a decir la verdad. A mí me encantaría que el Estado se quedara con la mayor porción posible. Esa es la respuesta, ¿no es cierto? Pero lo que hay que entender, y que los autores no dicen, es que las compañías... que siempre cuando invierten para desarrollar proyectos, porque acuérdense que aquí hay que invertir muchos recursos para poder explotar el cobre, ¿no? Sí. Esos recursos se pueden invertir en Chile, se pueden invertir en Perú, en México, en los países que yo le nombraba, ¿sí? Que son los principales productores y donde están las mayores reservas de cobre del mundo. Entonces, si es que la tasa de impuesto en Chile es sustancialmente más alta que en esos otros países, el riesgo que tenemos es que mucha inversión no se haga en Chile y se vaya a otros países. ¿Y por qué eso es importante, Sebastián? Porque la recaudación depende de la tasa, o sea, del porcentaje que se queda al Estado, pero depende de cuánto cobre se produzca en Chile. Entonces, por ejemplo, si usted sube la tasa muy por arriba de otros países, lo que va a pasar es que Chile va a seguir perdiendo participación de mercado en el mercado internacional. Entonces vamos a cobrar un porcentaje más alto,
pero de una producción de cobre mucho más chica, sí, ¿no es cierto? Pero... Y ese es el equilibrio que hay que encontrar para que no por subir la tasa espantemos la producción y terminemos recaudando menos dólares, que es lo que nos importa a todos los chilenos. Pero también hay otros factores, ministro, aparte de la carga tributaria, ¿no? Factores de estabilidad política, de las reglas del juego. Claro, pensemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo. Pensemos lo que está ocurriendo en Perú, por ejemplo, ¿no? Llevamos una década hablando del enorme potencial minero de Perú y no se ha explotado como se pensó en un momento, precisamente por otras consideraciones de carácter político también. Claro, pero ojo con eso, porque lo que ocurre es que el principal productor es Chile con 28%, después Perú con 12% del mundo, pero después son muy fuertes Canadá, hablando de estabilidad política, Canadá, Australia, Estados Unidos tiene muchas reservas, ¿no es cierto? Entonces, y las reservas en el mundo de cobre hoy día alcanzan para más de 40 años de producción y siempre las reservas van aumentando, porque la tecnología permite explotar yacimientos que son de leyes más bajas, digamos. Sí. Entonces nosotros no competimos solo con Perú, competimos con Canadá, con Australia, con Sudáfrica, con Estados Unidos. Entonces nosotros estamos de acuerdo en tener una conversación respecto de cómo aumentamos la contribución de la minería a Chile. Hay que entender que esa contribución tiene que ser lo más alta que podamos, pero tiene que ser equilibrada, porque de lo contrario, por una idea de aumentar la tasa, simplemente lo que va a pasar es que podemos tener menos producción y eso sería una mala noticia. Déjeme decirle lo mismo con un ejemplo de otra manera. Imagínese el impuesto a la renta de las personas. Si usted a los profesionales les cobra una tasa altísima para recaudar más, pero esos profesionales se van a trabajar al país del lado, usted tiene una tasa muy alta, pero tiene pocos trabajadores en su país y recauda muy poco. Ese equilibrio lo tenemos que encontrar con un diálogo razonable con todos los actores en el Senado. Es interesante ese punto, ministro, también porque me gustaría poner sobre la mesa un argumento que ha expuesto Sonami. Dice lo siguiente: por ser discriminatorio, esta ley es negativa para el desarrollo del país, no respeta las reglas del juego, desalienta la inversión, dañando la confianza de los inversionistas y la competitividad internacional del país en la captación de capitales externos. Cierre de comillas de esta frase. Es de Sonami, pero ¿sabe de qué año es esta frase, ministro? Del año 2004. Cuando se discutía el royalty minero en aquel entonces del gobierno de Ricardo Lagos. Esta frase está sacada textual de una memoria de Sonami de aquel año. El argumento se repite y ya sabemos lo que pasó después de la implementación de ese royalty entonces. No hubo tal daño a la industria minera. Se aplicó el royalty, vino un superciclo, como podría venir ahora también. Entonces, un segundo, ministro, es que para que la conversación sea completa, también uno tiene que ir despejando ciertos temores y saber si es que son fundados o no. Y cuando ahora Diego Hernández, año 2021, dice que acá podría acabarse la minería en Chile, ¿están así efectivamente? No, yo creo que no se acaba la minería en Chile. Acuérdese que la minería en Chile es muy diversa. Tenemos pequeña minería, mediana minería, gran minería. Tenemos minería privada y pública, minería chilena y extranjera. Es muy diversa. Pero, y yo tampoco soy muy de decir que aquí se va a acabar el mundo. Lo que yo estoy diciendo es más simple. Lo que yo estoy diciendo es que Chile en los últimos 15 años ha venido perdiendo sistemáticamente participación de mercado en el mercado del cobre a nivel internacional. Y lo que nosotros tenemos que hacer, porque todas las proyecciones futuras son que la demanda de cobre va a aumentar y que ojalá nosotros podamos producir más cobre y que esa industria pueda hacer un aporte más importante al país. Y eso requiere una reforma bien conversada, bien estudiada y que sea razonable. Eso es todo lo que estamos diciendo. Y yo creo que la mayoría de los actores del Senado lo entienden. Y lo que pasa es que la reforma de la Cámara es desproporcionada. Deja a Chile en una tasa de impuestos muy por sobre otros países y eso puede generar, como le explicaba, un efecto adverso, contrario al que buscamos. Entonces, pongámonos de acuerdo, conversando a partir de buenos datos, de cuál es la carga tributaria razonable para aumentar la contribución de la minería al país. Eso es todo. Ministro, lo último, hoy día vimos el precio del cobre subiendo por sobre los $4,7. Un nuevo récord, superó el precio máximo que se había registrado en 2011. ¿Cómo ese dato va a influir en esta discusión? Bueno, yo creo que es una buena noticia para Chile, ¿no es cierto? Es una buena noticia. El precio del cobre es muy volátil, sube y baja, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no podemos tener una discusión respecto de la tasa de impuesto que va a durar muchos años a partir del precio que tiene el cobre un día o una semana o un mes, ¿no es cierto? Si usted mira la historia del precio del cobre hacia atrás, se va a dar cuenta que es muy, muy volátil, tiene ciclos altos, tiene ciclos bajos, y la estructura tributaria, de hecho, que hoy día nosotros tenemos,
en parte lo que hace es hacerse cargo de esa realidad, cobrando más cuando el precio sube, cobrando menos cuando el precio baja. Y en ese marco es razonable que tengamos una conversación, pero no mirando el precio de hoy día, sino que mirando las variables más de largo plazo, que es lo que importa en esta industria. Bien, ministro Llobet, gracias por conversar con nosotros, muy amable. No, buen día. Hasta luego.